Solemos normalmente englobar las cosas en un solo concepto. Y cuando hablamos de pecado, normalmente usted y yo hablamos de pecado y decimos pecado es hacer lo malo. Sin embargo, la Biblia aborda varios conceptos del pecado y uno de ellos lo quiero abordar esta semana. En el Salmo 119, en el versículo 11, lo estuve platicando la semana pasada con un grupo de amigos. Salmo 119, 11 dice: he guardado en mi corazón tus dichos. Señor, guárdame de pecar en contra de ti. Y cuando usa la palabra pecar, viene de una raíz hebrea, de una palabra hebrea que es yatá. Y yatá significa errar al blanco. Y esto es sumamente interesante, porque le está diciendo: Señor, no me permitas fallar al blanco cuando hago las cosas. Amados, muy buenos días. Fíjese qué interesante es esto. Nosotros solemos hacer las cosas o intentar hacer las cosas, y cuando las cosas no funcionan como usted y yo queremos, normalmente solemos decir: Dios por algo hace las cosas. Y hay veces, amados, que hacemos las cosas sin invitar a Dios a nuestros planes y sin considerar las cosas que Dios ha dicho acerca de las cosas que haremos. A mí me emociona mucho cuando veo pasajes como Josué 1:8, como los Salmos capítulo 1 del verso 1 al 3, en donde culmina diciendo: y todo lo que hagas prosperará. Está diciendo, cuando Dios nos da la instrucción de hacer las cosas de cierta manera. Y curiosamente, estos dos pasajes que le acabo de decir, Salmos 1 del 1 al 3 y Josué 1:8, habla de lo mismo que dice el Salmo 119:11, porque está diciendo la manera en la que Dios espera que hagamos las cosas con un fundamento. Y dice: cuando hacemos las cosas con un fundamento y con un conocimiento de causa y con un celo por hacer las cosas como Dios dijo, todas las cosas prosperarán. ¿Y sabe qué? Nos aseguramos de no errar al blanco. Quiere decir, no vamos a fallar. Es decir, no vamos a estar dando disparos al aire sin saber el resultado. Amados, a todos nos encantaría poner un negocio y que las cosas simplemente funcionaran. Y hay veces que nos lanzamos y lo hacemos con grandes ideas y con grandes esperanzas, pero los hacemos sin fundamento y luego fallan y luego pensamos que es la voluntad de Dios. Y ¿sabe qué? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos vaya bien y que prosperemos en todo lo que hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces es como cuando hacemos las cosas sin fundamento. Mire, ¿cuántas veces, amados, usted y yo hemos comprado algo, ¿sí? Un mueble, qué sé yo, algo que hay que armar. Y cuando lo armamos sin voltear a ver el instructivo, nos sobran piezas o no quedó como nosotros esperábamos. Esto es algo súper común. Y cuando lo hacemos así decimos: ¡ah! Y entonces tenemos que regresar al instructivo para armarlo de manera correcta. Quiere decir, fallamos al blanco. Y no porque el mueble no haya quedado armado, sino porque no quedó armado correctamente y corremos el riesgo de que en algún momento se desarme, falle o incluso le haga daño a alguien. Es como si nosotros nos atreviéramos a reparar nuestro coche sin conocimiento. Tarde que temprano va a fallar. Entonces lo llevamos con un experto que sí sabe. Entonces, amados, la palabra de Dios es un instructivo de vida. Y me encanta cómo el salmista viene y dice: guárdame de pecar contra ti. Le dice: guárdame de errar al blanco y echarte la culpa. Guárdame de fallar y pensar que era tu voluntad. Guárdame de no hacer las cosas bien y no darte gloria con todo lo que soy y con todo lo que hago. Mira, amados, esta semana pasada me hicieron llegar bueno, no, ya me lo habían hecho llegar hace tiempo, pero esta semana lo volví a contestar. Me dieron un cuestionario de 25 preguntas que son súper básicas y me recordaron algo bien importante, porque lo volví a contestar y se lo compartí a varios amigos, porque hablaba sobre
¿Por qué Dios salvó al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios perdona el pecado? Y cuando llegamos siempre o sea, las 25 preguntas siempre llegan al mismo punto, porque Dios se quiere glorificar en quienes somos, Dios se quiere glorificar en lo que hacemos, y Dios quiere hacerse notar en nuestras vidas. Es decir, Dios no quiere nada más que nos vaya bien, sino que Dios quiere que Él sea notado en todo lo que hacemos. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que sí tenga sentido. Porque ahí, amados, es en donde la diferencia en nuestras vidas se va a notar. Mire, me acuerdo de Samuel el profeta. Esto está en el primer libro de Samuel. Y la Biblia dice, y Dios estaba con él. Cuando vemos la vida de Jesús, dice, Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento, en el favor de las personas. Y dice, y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo las cosas de acuerdo al manual, de acuerdo al instructivo. Y nunca se dio el lujo de errar al blanco. El día de hoy me recordaron algo bien interesante. Cuando el sumo sacerdote, en los tiempos del Antiguo Testamento, entraba en el lugar santísimo, le ponían unos cascabeles en el pie y una cuerda atada al pie, porque en el dado caso que no entrara en la pureza requerida para entrar al lugar santísimo, moría. Entonces le ponían unos cascabeles en el pie, para que si oían que estos cascabeles sonaban, estaba vivo y había encontrado favor delante de Dios. Pero si no lo había hecho de la manera correcta, moría. Y entonces, cuando no había los cascabeles, simplemente jalaban la cuerda y sacaban el cadáver del sumo sacerdote. Es decir, había fallado al blanco. Amados, el día de hoy no estamos en ese riesgo de morir porque no lo hicimos bien, porque Jesús murió por nosotros. Él pagó ese precio. Sin embargo, sí corremos el riesgo de fallar al blanco y de no dar honra y de no glorificar a Dios en las cosas que hacemos. Y luego fallamos y nos quedamos pensando, fue la voluntad de Dios. Pero ciertamente no fue. La voluntad de Dios es que todo lo que hagamos prospere. Se lo voy a dejar de tarea y nos vemos el día de mañana. Que Dios la bendiga.